Hola, mi nombre es Lorena Ida Contreras Valderas, soy estudiante de la licenciatura en Educación en la Universidad de Dolores Hidalgo. Actualmente curso el séptimo cuatrimestre y en él estamos estudiando la materia de legislación educativa. En esta materia se están analizando las diferentes políticas educativas que se han implementado en nuestro país a lo largo de la historia. En esta ocasión y durante este video hablaremos un poco de la educación durante el Porfiriato. Porfirio Díaz fue un militar oaxaqueño que llegó a la presidencia de México en 1876, después de que terminó la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien sustituyó a Juárez después de su muerte. Porfirio Díaz gobernó de 1876 a 1911, época que es conocida como el Porfiriato y que es vista desde dos panoramas. Por un lado, se dice que fue una dictadura en la cual Porfirio Díaz y sus amigos de la alta sociedad se enriquecieron a costa de los demás. Sin embargo, fue durante el Porfiriato que México adquirió una nueva cara ante el mundo, pues al país llegó la tecnología. Fue un país moderno que trajo muchísimas cosas como para que el país superara el sinfín de consecuencias que tenía tras las guerras sufridas años anteriores. Eran muchos los cambios que Porfirio Díaz quería hacer durante su gobierno, entre ellos la educación, porque aunque ya estaban las bases de una educación laica, gratuita y obligatoria, era más una fantasía que realidad, ya que no había escuelas y eran muy pocos los niños que estaban asistiendo a ellas. Entonces Porfirio Díaz quería un plan para poder cambiar esto y que los niños empezaran a ir a la escuela. Por ello, recurrió a un amigo que se llamaba Justo Sierra. Él tenía mucho tiempo de vivir en Europa y cuando llegó a México traía ideas positivistas en las cuales se decía que se tenía que enseñar a los alumnos a pensar, a razonar, no solamente a memorizar lo que se les decía por los maestros. Este tipo de educación donde solamente se hace transferencia de conocimientos era la que se manejaba en la antigua escuela tradicional que manejaba la iglesia. Justo Sierra decía que para que pudiéramos salir de la mala educación que se estaba viviendo en el país era necesario cambiar totalmente el giro que se le debía de dar y comenzar a hacer una educación real en la cual el alumno trabajara a través del método científico en el cual se pudiera comprobar el conocimiento que se estaba adquiriendo y de esa manera poder obtener aprendizajes significativos. En pocas palabras, quería que al alumno se le enseñara a pensar. Además de Justo Sierra, el máximo exponente del positivismo en México fue Gabino Barreda. Este señor decía que la falta de ilustración en las personas los hacía seres pasivos y que se debía de dejar de pensar o de creer solamente en lo que la Iglesia nos decía y comenzar a hacer uso de la razón. Por ello, propuso esta corriente pedagógica del positivismo para que así los estudiantes pudieran ser mejores mexicanos y pudieran aportar más a nuestro país. A Porfirio Díaz le pareció que el positivismo era la solución para que la escuela tuviera otro giro completamente distinto. Sin embargo, a estas escuelas que había en ese entonces solamente asistían las personas que podían pagar una educación de este tipo. Los hijos de las inversionistas de México y de los inversionistas de los extranjeros eran quienes estaban cursando una primaria, una secundaria e inclusive una preparatoria que se habían implementado apenas en esta época. La realidad es que el verdadero problema no estaba en la forma en la que se estudiaba. El verdadero problema era que la mayoría de la población, las personas que se encontraban en pobreza, no estaban asistiendo a las escuelas, sobre todo las personas y los niños que pertenecían a comunidades indígenas. Ellos solamente se encargaban de trabajar en las haciendas, ayudar a sus padres con los cultivos y no estaban asistiendo a la escuela. Este problema tenía que ser solucionado a la de ya, porque el porcentaje de alumnos que asistían era muy poco y la realidad era que no se estaba educando al país, se estaba educando solamente a una minoría.
Entonces llegó otro señor que se llama Joaquín Baranda. Él era el ministro de Justicia e Instrucción Pública y fue gracias a él que se empezó a pensar y a hacer conciencia de que algo estaba faltando para que en la escuela se estuviera cambiando la forma en la que se educaba a los estudiantes. Entonces Joaquín Baranda tuvo una gran idea. Él decidió convocar a una Junta Nacional en la que asistieron representantes de todos los estados de la República. Se sentaron a dialogar qué métodos íbamos a utilizar para la escuela. Él buscaba que se hiciera una unidad de todo el país, porque anteriormente cada estado educaba como mejor pudiera o como mejor le pareciera. Joaquín Baranda decía que no, que tenía que haber una unidad y se tenía que estar enseñando de la misma manera a todos los estudiantes del país. Entonces dijo, vamos a reunirnos y vamos a establecer los términos y las políticas que se van a utilizar para la nueva educación en México. Aparte del Congreso para buscar la unidad en la educación, Joaquín Baranda también fue responsable de la creación de la Escuela Nacional de Profesores, ya que él decía que de nada iba a servir que se cambiaran las políticas educativas si no se ponía especial atención en los maestros. Anteriormente los maestros eran maestros y ya, y él decía que no, que se tenía que someter a los maestros a una capacitación constante en la cual pudieran aprender las formas en las que se debe de educar y no nada más decir ya soy maestro. Esta escuela sirvió para que salieran maestros mucho más preparados y con grandes ideas para cambiar la educación en nuestro país. Otro aspecto a rescatar muy importante de Joaquín Baranda es que se encargó de hacer válidos los reglamentos que ya se tenían anteriormente antes de que él llegara, que era que la escuela debía ser laica, gratuita y obligatoria. Se prohibían totalmente cualquier tipo de culto religioso en las escuelas públicas. Además se dio la libertad de que si las escuelas privadas les convenía y así lo decidían y querían incluir algún aspecto de tipo religioso y los padres estaban de acuerdo, se les daba la libertad de que lo hicieran. Pero en la escuela pública quedaba totalmente prohibido, no había cabida para ese tipo de prácticas religiosas. En cuanto a de que sea obligatoria, ya se sabía que se tenía que ser obligatoria la escuela hasta la educación básica, pero la realidad era que no se estaba llevando a cabo, porque como ya lo mencionamos, la población indígena que se encargaba de trabajar las tierras junto con sus padres no estaba asistiendo a la escuela. Para ello se decía que tenía que buscar la forma en hacer llegar la educación al campo y no que los habitantes del campo llegaran a la educación. Para ello se planteó que se iban a hacer llegar a los maestros hasta los lugares más alejados, que son los lugares donde habitan las personas de lenguaje indígena que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Esto no fue posible, la realidad es que se intentó, pero no se logró llevar a cabo. Inclusive en la actualidad podemos ver que aunque la escuela es obligatoria y que se busca que ningún niño deje de asistir a la escuela, hay casos en los que las comunidades son tan alejadas o se encuentran en tal pobreza que no están asistiendo a la escuela. Para que esto se cambie o se elimine totalmente, pues tuvo que pasar muchísimo tiempo y vemos en la actualidad aún no se es posible. La educación durante el Porfiriato fue tomando una forma más estructurada gracias a estas tres personas que mencionamos anteriormente. El más importante considero que fue Joaquín Baranda, ya que gracias a él se pudo establecer una unidad en todo el país. Se pensó en todas las personas y no nada más en los que tenían acceso a la educación como lo era anteriormente. Joaquín Baranda estableció las formas en las que se tenía que realizar la educación para que pudiera tener éxito, que no lo tuvo como él hubiera querido, pero fueron las bases que él estableció las que hicieron posible que hubiera un cambio en la educación. Justo Sierra le dio continuidad a todo esto que estaba planteando Joaquín Baranda, se encargó de hacer la escuela más nacional y dejar de ser tan centralizada en ciertas partes del país nada más. El Porfiriato terminó en 1911 con el estallido de la Revolución Mexicana, en la cual se buscaba hacer cambios a aquellas injusticias que se tenían en la política.
La educación, por su parte, vio algo más real con la Constitución de 1917, en la cual se estableció en el artículo tercero todas las bases que ya se habían mencionado anteriormente, pero de una manera más estructurada. Yo considero que fue durante el Porfiriato donde se sentaron las bases para la educación que conocemos hoy en día. Ciertamente llegó a muy pocas personas o fue más calidad que cantidad lo que se buscó durante esta época, pero sí a partir de ese momento fue que se empezó a ver como algo más real la estructura y los modelos educativos que conocemos actualmente. Sabemos que a pesar de que han transcurrido prácticamente 120 años desde aquella época, pues la educación sigue teniendo sus fallas, sigue necesitando adecuaciones para que sea mejor. Podemos ver que fueron las ideas de Justo Sierra, de Joaquín Baranda, de Gabino Barreda, las que estamos implementando en el modelo educativo actual. Actualmente se busca que el alumno sea una persona crítica, una persona que adquiera su propio conocimiento, que use su creatividad y para poder adquirir un aprendizaje significativo. Todas estas ideas ya las habían mencionado estos personajes durante el Porfiriato. Entonces, fue a partir de ahí cuando se establecieron las formas en las que se iba a educar a los niños de nuestro país.